Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, servidor, les doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico, con un tema muy interesante esta tarde. Vamos a hablar acerca de las complicaciones de la diabetes, específicamente vamos a hablar sobre el pie diabético. Definitivamente que es un tema que muy importante porque, bueno, vamos siendo conscientes que en nuestro país pues hay un altísimo porcentaje de personas con diabetes, los que ya la tienen diagnosticada y muchos otros más que no saben que tienen ya la enfermedad. Entonces esto va a ser muy importante porque específicamente ya para aquel diabético o el que no lo sabe, hay un riesgo enorme de perder sus extremidades inferiores, llámese pie, llámese pierna. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema muy interesante porque definitivamente la diabetes, bueno, lo que hace es que la glucosa que se mantiene o el azúcar que se mantiene alta constantemente nos va a traer una serie de complicaciones muy importantes. Bueno, vamos a arrancar. Les recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina 3719-9763. También les recuerdo nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com, donde van a poder ustedes estar hacernos llegar todas sus inquietudes y todas las preguntas que ustedes tengan. Con todo gusto nosotros le damos seguimiento a cada una de ellas. Así que bueno, pues bienvenidos a este programa y esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañen. Comenzamos. Pues efectivamente la diabetes es un mal ya de la época, es una enfermedad que amenaza a todos. Definitivamente que la obesidad es, como lo hemos dicho en muchos programas, pues es la madre de todas las enfermedades y de ahí se deriva principalmente la diabetes. Yo creo que es algo con el que se puede aprender a vivir, se puede manejar perfectamente, se puede controlar y lo más importante es aceptarlo, es enfrentar la enfermedad, aprender a vivir con ella, pero también ser disciplinado, porque si no se tiene la disciplina de seguir las indicaciones médicas, entonces sí vienen las complicaciones. Bien, pues para hablar sobre este tema y específicamente también sobre la diabetes y el pie diabético principalmente como complicación de esta tarde que vamos a estar tocando, tenemos a nuestro invitado, un buen amigo y además es un médico infectólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y que en lo privado es el director de una clínica para pie diabético, una clínica que recientemente se está abriendo y se está lanzando aquí en Guadalajara, algo que va a ser definitivamente de muchísimo apoyo para muchísimos pacientes que requieren de una orientación e inclusive de un tratamiento urgente. Bien, pues doctor Alejandro Ortiz Covarrubias. Alejandro, pues por fin se nos hace tener un programa en conjunto, pero además yo sí quiero agradecerte a ti y a Arturo Cepeda que nos estén dando la oportunidad que en Acontecer Médico tengamos esta primicia de lanzar esta primera clínica para atención integral del pie diabético que se llama Podius. ¿Es así? Así es. Perfecto. Pues platícanos entonces primeramente cómo nace la idea y pasamos ya a lo que es el tema. ¿Qué te parece? Bien, mira, básicamente nos llama la atención que en México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en la cantidad de diabéticos. Para empezar, claro. Si tenemos un promedio de 120 millones de habitantes en el país, al menos 20% en las cifras más conservadoras y probablemente hasta 40% en las menos optimistas, son o pueden ser diabéticos. Muchísimo. Estamos hablando de un universo de pacientes enorme, ¿sí? Y como tú lo mencionabas hace un momento, la diabetes es una complicación de un estilo de vida que hemos venido observando en los últimos años, detonado principalmente por la obesidad. Claro. Ante esto, la cantidad de pacientes que requieren atención, la demanda a las instituciones y a los servicios de cualquier tipo de ámbito médico han sido insuficientes para poder llevar a estos pacientes la información, las medidas de prevención o eventualmente las medidas de tratamiento oportuno que puedan frenar, evitar o limitar la extensión del daño, particularmente del paciente con pie diabético. Exacto. ¿Sí? En el caso de la diabetes, bueno, uno pensaría que México tenemos la mala fortuna de tener este problema. ¿Cómo es la situación mundial? ¿Cómo es la situación en México, país? ¿Y cómo es la situación aquí en nuestro estado de Jalisco?
La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente para México. Correcto. Sí, y esto se deriva básicamente de que la facilidad del acceso a los nutrientes, a los alimentos, es ahora mucho más sencilla que antes. Anteriormente un tipo quería comer carne, como dicen algunos programas televisivos, quiere comer carne, va a tener que caminar 3 días en la sierra para matar un venado, destazarlo y comérselo. Actualmente uno puede ir al supermercado, saca, paga, se lleva uno la carne a Es la la casa. facilidad. Entonces, el acceso a los alimentos es mucho mayor, uno. La segunda, este mismo acceso a los alimentos ha hecho que el movimiento necesario para obtenerlos se elimine, lo cual nos lleva a sedentarismo. Claro. Entonces, comemos más, hacemos menos actividad física. Esto se traduce en aumento del consumo de calorías y disminución en la eliminación de las mismas. Y eso se traduce en obesidad, después diabetes. Es un problema en todo el mundo, ¿sí? No, hago la aclaración, no solamente en México. Sin embargo, en México tenemos una característica lamentable, que es que nuestra dieta está conformada predominantemente por carbohidratos. ¿Sí? El maíz es la base de nuestra alimentación y el maíz, al final de cuentas, es carbohidrato. ¿Sí? Es glucosa en forma en forma polimérica. Entonces, el maíz en su forma de taco, tortilla, tostada, tamal, torta y todo, todo lo que para todo metemos la tortilla. Todo lo que se consume en México es un aporte increíble de calorías provenientes de carbohidratos que constituyen para muchas gentes en el país hasta el 80 o 90% de su ingesta calórica. Esto obviamente es una proporción que no está muy reñida con lo que se considera debe ser el equilibrio, el balance de la nutrición. Calórico, de la nutrición adecuada, exactamente. Claro. Eso por un lado. Segundo, que además de todo, somos un pueblo ahora más sedentario que otros, ¿no? Aquí la cultura de la actividad física y de mantenerse en forma mediante el ejercicio empieza a permear algunos sectores de la población, pero lamentablemente esto no ha llegado a todos. La otra es que las áreas destinadas o utilizables para este propósito no son muchas y las que hay no son de la mejor calidad. Claro. Entonces, es un círculo vicioso realmente. Sí, aquí me gustaría hacer algo o recalcar algo, doctor. Yo creo que en el caso de la diabetes y todos los que la padecen o los que a lo mejor están en proceso tenemos riesgo de padecer. Tenemos el riesgo por la cuestión genética, hereditaria, etcétera, que se habla mucho, pero normalmente todo queda en el sentido de que, bueno, si tengo la glucosa alta, yo sé que la debo de tener normal. Y piensan que con eso ya la hicieron. Pero en sí, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? La diabetes hay que recordar que es una enfermedad sistémica. Si bien se origina en una glándula endócrina y exógena del páncreas, afecta a todos los órganos de la economía, es decir, todos aquellos que reciban aportes. No es nada más el azúcar en sangre, vaya, o sea, está dañando y deteriorando. Ese es el principio general de la enfermedad debido a la deficiencia o ausencia de la producción de insulina, pero el efecto nocivo de esta condición afecta a todas y cada una de las células del organismo. Es decir, la diabetes es una enfermedad sistémica que causa daño a todos niveles. Nosotros nos enfocamos generalmente en aquellos que suelen ser más graves y que amenazan la vida de manera directa o indirecta, como la cardiopatía asociada, la nefropatía que causa una gran cantidad de muertes. El corazón, el riñón. Corazón, riñón, cerebro, ojos y pies. Ojos ¿sí? y pies, que es el tema de esta tarde. Sí, y pies. No necesariamente en ese orden, ¿sí? Porque no todos los pacientes llegan a tener una u otra complicación. Hay quienes las padecen todas. Claro. Pero de todas estas, curiosamente, hasta el 20% de los pacientes diabéticos van a tener problemas en sus pies. Es donde más, es lo que te iba a preguntar ahorita, es la mayor frecuencia. Se debe al hecho de estar de pie, el trabajo, que es la carga, obviamente carga todo el cuerpo. Sí. No sé, ¿por qué, digamos, en este caso viene esa variante que a uno es el cerebro, otro le da cuestiones de problemas de vista, otros problema de riñón? ¿Por qué el pie es el más frecuente? No necesariamente que sea el más frecuente, sino que es el que está más expuesto. Es el más expuesto. Es el más expuesto. Primero, porque el pie es un órgano que se utiliza todos los días para la deambulación. Segundo, porque derivado del acúmulo de sustancias producidas por la propia diabetes en los nervios y en los vasos sanguíneos, que disminuyen el aporte sanguíneo a las extremidades. Correcto. E impiden la adecuada percepción de las sensaciones en las terminales nerviosas. El pie deja de tener sensibilidad. Esto es lo que llamamos neuropatía diabética, que es probablemente el primer escalón de toda la serie de complicaciones que terminan en los eventos dramáticos de amputación y todo lo demás. La neuropatía diabética o la vasculopatía diabética son el primer escalón de esta escalera de eventos.
Y básicamente lo que hace el paciente es que pierde sensibilidad en forma progresiva en su pie, sin O sea, darse todo cuenta. diabético va a ir perdiendo sensibilidad en sus Todos pies. los diabéticos van a tener problemas de ese tipo. Perfecto. Todos, ¿sí? Pues ahorita ya entramos acerca de lo que es el pie en sí, porque yo creo que viene esas dos complicaciones que acabas de mencionar, el pie diabético, pero también a ver si podemos tocar algo sobre la neuropatía diabética, Claro. que es cómo se siente o no se siente o cómo se presenta en los pacientes diabéticos. Bueno, pues quédense con nosotros. Como verán, es un tema que a todos nos atañe, es algo que en algún momento todos lo podemos padecer y no hay más que enfrentar las cosas y enfrentarlas bien, con disciplina, con información y con cumplimiento de todas las indicaciones, pero sobre todo con prevención, que es uno de los objetivos de que acontecer médico exista. Vamos a corte, no tardamos nada, regresamos con el tema de esta tarde, que es pie diabético. Continuamos con tu programa Acontecer Médico y Vitamin Water se hace presente esta tarde con una presentación muy interesante que es Vital, así se llama la presentación, Vitamin Water Vital, que esto, bueno, nos va a dar calcio y al mismo tiempo va a ayudarnos a tener un mejor rendimiento tanto físico como si practicamos algún deporte. Vitamin Water, recuerden que no nada más los va a hidratar, sino que también los va a vitaminar y eso marca la gran diferencia del otro producto que hay en el mercado. Vitamin Water, en esta tarde, que es la presentación Vital, con un sabor naranja muy agradable que los va a hidratar y también los va a vitaminar. Y seguimos con nuestro tema de esta tarde, que es el pie diabético. Hablábamos al principio, bueno, si nos acaban de sintonizar, las personas diabéticas, las que ya están diagnosticadas o aquellas que están en proceso de o simplemente tienen algunos síntomas, fatiga, etcétera, orinan mucho, una pérdida de peso inexplicable, háganse sus chequeos porque igual puede ser que ya estén en un proceso de tener algún problema de diabetes. Ahora, definitivamente cuando ya se tiene la diabetes, ¿qué es lo que sucede? Que con el tiempo los niveles elevados de azúcar en la sangre, por eso es muy importante mantener los niveles de azúcar controlados, lo que va a suceder y que comentaba aquí nuestro invitado es que pueden dañar tanto los vasos sanguíneos como también todos los que son los nervios en su cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores. Es por eso que el pie diabético se hace presente y es uno de los más frecuentes en el paciente que tiene diabetes. Les recordamos que esta tarde tenemos dos primicias. Bueno, una que estamos hablando sobre una posibilidad de una atención integral, que es justamente acerca del pie diabético, a través de una clínica que se está abriendo recientemente aquí en Guadalajara, y tenemos esa primicia aquí con la presencia de nuestro invitado, el director de Podius. Así es, Podius, que es la clínica integral para el tratamiento del pie diabético. ¿Dónde se encuentran ustedes, doctor? Estamos localizados en la calle de Juan Álvarez, en el número 671, Juan 671. 671. En la zona centro de la ciudad. Está localizado entre las calles de Contreras, Medellín, y al oriente, y de Mariano Bárcenas al poniente. Perfecto. Y bueno, hablando acerca de lo que decíamos antes del corte, cuando un diabético ya va teniendo esta situación de una constante en la glucosa alta, que lo comentábamos ahorita, o el azúcar alta, viene esa situación de que va perdiendo sensibilidad. ¿Qué es lo que sucede y por qué debemos cuidar nuestros pies? Primero, la sensibilidad se pierde por lo que mencionaba hace un momento, depósito de cierto tipo de sustancias, tanto en el nervio sensitivo como en el vaso sanguíneo que inerva e irriga al tejido del pie. En la medida que esto se va perdiendo, la sensibilidad se va deteriorando progresivamente. Hay pruebas que se utilizan de manera estandarizada para determinar qué paciente tiene o qué paciente no tiene en el momento. Digamos, ustedes pueden medir a qué nivel siente o no siente, porque no es fácil, siento, qué tanto sientes, qué tanto no sientes. Exacto. Ustedes tienen alguna escala en la que pueden definir más o menos en qué grado está su sensibilidad o insensibilidad. Sí, hay una prueba que es muy sencilla de aplicar en manos de una agente experta que se llama prueba de monofilamento. Correcto. ¿Sí? Es una prueba en donde se utiliza un monofilamento de nylon, justamente de un calibre específico, y se hacen toques en diferentes áreas de la planta del paciente para determinar cuántos de los puntos de sensibilidad que debería tener ha perdido el paciente. Claro. Dependiendo del número de los que estén presentes o ausentes, se determina la presencia o no de neuropatía. Correcto, ¿sí? La neuropatía. En el caso de la neuropatía, lo que sabemos, bueno, pues es que se inflaman los nervios
hay esa constante, digamos, de que el azúcar llega a producir, digamos, esta inflamación y obviamente pierde su funcionalidad, por lo tanto se pierde la sensibilidad. ¿Qué sucede entonces con los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos igualmente disminuyen su calibre de manera progresiva, así que el aporte de sangre, nutrientes, oxígeno y otros elementos indispensables para la vitalidad del tejido también se ven disminuidos. La sangre con la cuestión de la glucosa cambia, digamos, se vuelve más espesa, claro, se vuelve más lábil. Sí. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando preparamos un café. En la medida que más azúcar le echamos, adquiere un buen ejemplo. Sí, se va haciendo más espeso, exactamente. Sí, se va haciendo más espeso. O cualquier otro líquido en el que disolvamos un soluto, una parte sólida, y que la disolvamos ahí se hace más espeso. Correcto. Lo mismo pasa. Entonces, la sangre por sí disminuye por el calibre del vaso. Y segundo, la composición química de la sangre se altera también por lo que llamamos osmolaridad, o sea, lleva más partículas sólidas suspendidas en líquido de las que debería tener. Claro. Por lo tanto, el oxígeno, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos también dejan de llegar en la manera y la forma y cantidad adecuadas al sitio donde está el problema. Entonces suceden dos cosas, llega menos aporte de sangre, la sangre que llega está más espesa, por lo tanto, digamos, tapa o satura, digamos, esos vasos y obviamente impide ya el paso de nutrientes hacia el tejido, ¿es así? Básicamente eso, es una forma muy simplista de ejemplificar, pero eso es básicamente lo que nosotros queremos que le quede claro al paciente. Eso es lo importante, yo creo que es lo importante. Y como no llegan células blancas, o sea, leucocitos, glóbulos blancos, sí, este es el gran problema. Ahí es donde empieza la serie de eventos que culminan en forma catastrófica a veces en el pie diabético. Claro, perdón, doctor, el glóbulo blanco, nada más quiero aclararles que, bueno, es quien de alguna manera va a atacar a cualquier invasor, en este caso, bueno, estamos hablando de alguna bacteria, puede ser un hongo, pero principalmente en el caso de la bacteria. Y al no tener acceso, digamos que esa parte queda a merced de cualquier tipo de infección. Sí, doctora. Efectivamente. De hecho, eso le llamamos eufemísticamente síndrome del leucocito perezoso. Tarda en llegar y su capacidad de identificar y de destruir partículas, sea cual sea, no solamente bacterias, esos son virus, partículas orgánicas o inorgánicas, incluso que no sean infectantes, es nuestra primera línea de defensa. Correcto. Esa la perdemos. Al perder esta primera línea de defensa, el pie del paciente se encuentra expuesto a prácticamente todos los elementos. A todo. El paciente puede caminar, puede encajarse un vidrio, un clavo, una tachuela, puede lesionarse en una mesa, hacerse una herida que implique solución de continuidades y que se abra la piel. Y que ¿Una úlcera? Ese es el principio, o sea, la úlcera es un evento más adelante. Pero todo eso el paciente incluso llega a veces a no percibir absolutamente nada. Nada. ¿Sí? Nada. Esto es progresivo, claro. Yo hablo de pacientes, y cualquiera lo puede constatar, los que hemos visto tantas veces en el hospital. Hay pacientes que llegan con clavos o tachuelas de este tamaño, encajados completamente, y que jamás percibieron dolor. Caray. Entonces, un clavo enterrado en el pie, a cualquiera nos causa problemas. Claro. Más aún a un diabético. No, pues que es muy alto el riesgo entonces, altísimo, ¿no? Porque obviamente puede entrar ahí cualquier objeto extraño clavado, no lo sienten y digamos en cuántas horas o en cuántos días ya pueden tener ya un problema importante de que digamos pues se necrosa ese tejido, se echa a perder. ¿En cuánto tiempo puede pasar eso? Ese periodo es muy variable porque depende de muchos factores, claro. Pero de que si no se atiende el paciente, esto va a terminar ocurriendo, eso es definitivo. ¿Sí? Cualquier tipo de lesión que no se atienda tempranamente va a tener complicaciones en el corto, mediano o largo plazo. Pero lo que es una constante es de que las va a tener, Claro. Eso no hay vuelta de hoja. No, pues muy interesante. Vamos al siguiente corte. Es un tema que de veras, ojalá que lo puedan ustedes estar constantemente actualizándose, pero pueden tener mucha información, pero si no se lleva a la práctica, si no lo llevan a cabo, realmente esto es progresivo. Entonces van a ir perdiendo la sensibilidad y cada vez van a tener más riesgo de que una simple ampolla pueda terminar en una amputación. Vamos al corte, regresamos, lo recordamos rápidamente nuestros teléfonos 3719-9763, también mándenos sus correos a acontecermedico@hotmail.com. Regresamos, no tardamos nada. Continuamos con Acontecer Médico, tu programa especializado en el área de la salud y bueno, primer medio de comunicación
y damos otra vez el comentario de que en estos calores o en este calor la deshidratación se hace muy frecuente. Bueno, entonces Vitamin Water ustedes lo pueden tomar perfectamente, ya que no va a sobrecargar su riñón, ya que no contiene sodio. Y Vitamin Water también, además de que los va a hidratar, también los va a vitaminar. En este caso, esta tarde tenemos el Vital, que es sabor naranja, contiene también calcio. Y bueno, pues es algo muy importante para los deportistas, los que hacen ejercicio, y definitivamente son productos que no tienen conservadores, no tienen saborizantes artificiales, todo es natural. Entonces, Vitamin Water lo pueden tomar sin ningún problema. Y continuamos con este tema. Antes de iniciar o de retomar más bien el tema del pie diabético, yo quisiera hacer un pequeño resumen acerca de que, bueno, definitivamente ya hemos visto que la diabetes puede causar problemas en sus pies, incluso una pequeña cortada pues puede tener consecuencias realmente serias. Otro punto interesante de que la diabetes también daña los nervios, lo que quiere decir que va poco a poco, paulatinamente, a reducir la sensibilidad en sus pies. Eso los hace que si se cortan las uñas de más, si se quitan ese callito, se pueden complicar porque realmente no saben. Obviamente, si tienen zapato muy apretado, yo decía una ampolla, un pequeño borde, les puede generar una lesión importante. Y obviamente también la diabetes, que ya lo veíamos, reduce el flujo de sangre. Esto hace que también tanto en las piernas como en los pies cada vez va a haber menos aporte de sangre, y si se llega a infectar, pues recuerden que los glóbulos rojos es como, ahora sí que como que el vehículo es el trenecito por el que se va el antibiótico, y si no llega ahí, pues se queda atrás y entonces ya no hay quien pueda salvar. Ese es uno de los grandes problemas del pie diabético que vamos a comentar aquí ahorita. Entonces también es muy importante el zapato, el calcetín, la media. En fin, tienen que revisarse los pies constantemente. Y bueno, pues continuamos con nuestro especialista, que es el doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, director de Podius también, que bueno, es una clínica especializada en el tratamiento de pie diabético. Lo que he comentado, lo que hemos estado comentando, también qué importante es la cuestión del zapato, ¿no? El zapato, el calcetín, un borde. Tengo entendido que ahora ya hay calcetines especiales para diabéticos, zapatos especiales para diabéticos. Pero también, por cierto, pónganse en contacto con nosotros porque a veces no sabemos ni eso en dónde se puede comprar. Pónganse en contacto a acontecermedico@hotmail.com. Y continuamos, doctor, entonces, hablando del pie diabético. ¿Cómo ves? Adelante, no. Es un tema muy vasto realmente. Claro que sí. E implica para nosotros como médicos un reto de tipo terapéutico. Porque como las alteraciones que presenta el pie diabético no son solamente en un sentido, sino son en varios, es una de las entidades clínicas en donde mayor interacción hay entre diferentes áreas de especialidad médica. ¿Así? De ahí que muchas gentes que han intentado, con muy buena intención, entre el médico general, porque por ejemplo, bueno, y estamos viendo ahorita unas imágenes pues impresionantes. Obviamente hago la observación, cuidado, si usted es muy impresionable, pues no las vea, pero yo le puedo comentar que son imágenes duras, fuertes, de pie diabético, y que en ocasiones empezamos con que el médico general no está preparado, no tiene la cultura, y en ocasiones ni siquiera le revisa el pie, o por lo mismo lo ve y a lo mejor lo trata con algún otro tipo de tratamientos que no es ya, digamos, los de vanguardia a lo mejor, porque también a veces el médico general entra en una rutina de trabajo y, digamos, el especialista es más dado a que está yendo a congresos, se está constantemente reuniendo con otros colegas, hay otro tipo de interacción. Yo sí creo que sí es bien importante la preparación en este tema, por lo menos para el médico general, doctor. Yo creo que cualquiera. Es una sugerencia. Hay una axioma en la cuestión del conocimiento en general que se llama principio de Peter. Uno debe conocer sus limitaciones. Hasta dónde soy capaz y dónde ya no soy capaz. Claro. ¿Sí? Dónde soy experto y dónde soy un novato, dónde sé y dónde no sé. Esas son cosas que creo que todo el mundo, haciendo un acto de contrición, lo podemos determinar. ¿Sí? Y se debe hacer, claro. Me siento un buen médico, infectólogo y todo, pero soy malísimo para tocar el arpa. ¿Sí? Es el principio de Peter para mí. Si me invitan a tocar el arpa un trío, muchas gracias. Yo no le entro. ¿Sí? Si me invitan a tratar pacientes con diabetes pie diabético, adelante. Creo que tengo mucho que les puedo ofrecer. Por supuesto. Ahorita que comentas esto de tu especialidad, es importante, bueno, y tú que tienes la clínica, que el manejo del pie diabético debe ser por un infectólogo certificado. Idealmente debe ser idealmente, así, ¿no? Porque siempre va... ¿sí? ¿La complicación principal que es la infección? Sí. Ok. Esa es la causa por la cual probablemente el 90% de los pacientes acude finalmente a buscar atención médica. Claro. ¿Sí?
se dan cuenta un buen día que están poniéndose el calzado o quitándose el calzado, cualquiera sea el caso, y perciben un olor que resulta desagradable, no encuentran una explicación, se revisan el pie con más detenimiento y encuentran que tienen una úlcera que no habían percibido previamente, ven su calcetín, si trae un calcetín de color claro que está impregnado de sustancias de color amarillo, sanguinolento, las huele mal, se alarman, ven el pie, hay una infección, ¿no? Claro. Y esto es la causa número 1 de consulta. Correcto. Vamos al corte y bueno, entonces aquí lo ligaríamos con lo que platicábamos hace rato, de que cuando no llega la irrigación, o la irrigación sanguínea, entonces queda ese espacio donde pues, ahora sí que el cuerpo, ¿cómo se defiende si ya no está teniendo acceso a ese espacio que es el pie? Entonces, en ese sentido, las bacterias entran y pues hacen de las suyas y obviamente van a infectar una pequeña llaguita hasta convertirla como en la imagen que vimos hace rato. Entonces, vamos al corte y ahorita vamos a hablar ya específicamente sobre cuál sería el tratamiento y las recomendaciones acerca de lo que es el pie diabético. Les recuerdo, llámenos al 3719-9763 o mándenos un correo con sus inquietudes a acontecermedico@hotmail.com. Les recuerdo que también estamos en Facebook, búsquenos como Acontecer Médico y también estamos en Twitter. Entonces vamos a estar muy al pendiente de todas sus inquietudes para darles la respuesta oportuna. Vamos al corte, no tardamos, regresamos con este interesante tema de pie diabético. Bien, continuamos con tu programa Acontecer Médico. Pie diabético es algo que se genera como una enfermedad resultante de tener diabetes. Cabe señalar que hay que aclarar que no es el pie de alguien que tiene diabetes, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, un diabético no precisamente su pie es diabético, sino el pie diabético ya es una enfermedad, es una patología o una enfermedad generada por una bacteria, generada por alguna lesión que obviamente se infecta y bueno, luego empieza con problemas. Tenemos aquí al doctor Alejandro Ortiz, director de una clínica que está recientemente en apertura aquí en Guadalajara, que se llama la Clínica Integral para el Tratamiento de Pie Diabético, Podius, que se encuentra en Juan Álvarez, ¿no? Juan Álvarez, número 671. 671. Por ahí van a estar saliendo los datos para que se pongan en contacto, hagan sus citas, sus valoraciones. ¿Y por qué no nos das algunas valoraciones, doctor? ¿Cómo ves? Adelante, con todo gusto. Sí, sin costo. Sin costo, gratuitamente. 10 pacientes, los 10 primeros pacientes que hablen, le hacemos los 10 pacientes primeros que hablen, que padezcan de diabetes, llámenos o mándenos un correo a acontecermedico@hotmail.com y sin costo que le hagan su chequeo de sus pies. Con todo gusto, doctor? Claro. Sale, perfecto. Bueno, ya lo inauguramos aquí al doctor también, ¿no? De pasada. Ok, doctor. Bien, pues intentando en este sentido entender cómo se puede tratar un problema en el que no hay irrigación sanguínea, un pie diabético más bien que tiene ya una bacteria, que tuvo ya alguna lesión interesante que va creciendo. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como clínica especializada? Primero, todo paciente diabético debe ser sometido a una evaluación integral. Sí. ¿Sí? Si bien nos enfocamos al problema del pie, no nos olvidamos que la enfermedad. Sí. Para conocer el estado del paciente, más aparte las evaluaciones pertinentes desde el punto de vista laboratorial que nos pueden confirmar, modificar nuestra impresión o sugerir algún otro problema que pueda tener el paciente, ¿no? Correcto. No son muchas realmente, son pocas las que se hacen. Ok, ya detectan el pie, ya le ven la lesión y si el paciente pensaba que pues, simplemente es una ampollita y pues ahí se me está dando guerra y me estoy poniendo ahí mertiolate, cualquier cosa, ¿qué hacen? ¿Qué sigue? Antes incluso de ver la lesión, nosotros quisiéramos ver pacientes con pies en apariencia sanos, pero que el paciente sepa y sea consciente de si tiene o no tiene neuropatía. Correcto. ¿Sí? Eso se hace mediante un examen físico que hacemos nosotros, la prueba de monofilamento es Primero una de ellas. checan la sensibilidad. Eso lo hace uno de nosotros para determinar. Okay. Entonces ahí digamos ya es, sí tiene sensibilidad a este grado o de plano, este paciente ¿sí? Ya no tiene sensibilidad. Si no lo hacemos por esa medio o una forma complementaria en la que podemos tener más información es aplicar cuestionarios validados ya que están hechos por universidades en el extranjero para validar la presencia o no de neuropatía diabética y esas son cosas que el propio paciente puede hacer. Está bien. Hay una tarjeta de evaluación que le entregamos al paciente cuando llega
en donde se preguntan cosas como si percibe adecuadamente el calor o la temperatura, el frío, si tiene dolor, si tiene cierto tipo de sensaciones. La encuesta es realmente muy breve, muy sencilla. Perfecto. Y el puntaje que se obtiene de ahí nos permite saber si el paciente tiene o no tiene neuropatía. Esa es la primera. Claro. Segundo, si acaso fuese necesario determinar la cantidad y la calidad del flujo sanguíneo, se puede proceder a hacer una evaluación con un sistema que se denomina Doppler, que permite conocer el interior de los vasos sanguíneos y la capacidad que tienen para llevar sangre. Una vez hecho esto, sí, se determina si tiene o no tiene. Si no tiene, qué bueno, lo felicitamos. Aplique sus guías de cuidado que le vamos a proporcionar y se le da su guía de manera para gratuita. Prevenir. Así es, para prevenir. Correcto. ¿Qué tipo de calzado debe utilizar? ¿Qué tipo de calcetas o calcetines debe de utilizar? ¿Cómo debe revisarse sus pies? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cómo debe asearlos? ¿Cómo debe cortarse las uñas, por ejemplo? ¿Cómo hacer curetajes, lo que hacen en la mayor parte de los salones de belleza, ¿no? Para muchas señoras, que es arreglarle sus pies. Cierto. No tenemos nada en contra de las señoras que lo hacen, pero debe serlo de vez en cuando alguien que tenga capacidad de identificar tempranamente si hay problemas o potencialidad para desarrollarlos en el corto. Aquí el podólogo sería algo interesante. El podólogo está preparado y de alguna forma yo creo que sería una de las personas que puede identificar y puede tempranamente. Claro, yo creo que es el primero, porque obviamente ni el dermatólogo ni el médico les va a cortar las uñas a sus pacientes. No. Por supuesto que en este caso el podólogo entra en ese punto. Aquí estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, aquí en este caso, bueno, ya es una consecuencia, que no hay irrigación, probablemente esta persona no tiene sensibilidad y ya tiene esta laceración que se fue acrecentando. Aquí, ¿qué vemos? Ya vemos, por ejemplo, ya una uña negra, el color rojizo. Y violáceo, de hecho. Ajá, así es. Y aquí, esta es una intervención podológica para corregir defectos inducidos por la diabetes. Esto es importante, pero es lo último que nosotros queremos hacer realmente. Claro. Porque este es el último escalón de la escalera, exactamente. Ahora, al final, lo que veíamos puede regresar otra vez. Hay un pie diabético que pueda regresar con su propuesta, doctor, a que tenga otra vez el pie sano. Desearíamos que así fuese. Como todo en la medicina, es más fácil hacerlo mientras más tempranamente se diagnostican los problemas. Claro. Si alguien sabe que es diabético, hágase revisar. Eso es básico, es un mandatorio. Correcto. ¿Sí? Ve una imagen clásica de un paciente que ha perdido ya el arco plantar, es lo que se denomina pie de Charcot. Es un estadio avanzado de las lesiones inducidas por la diabetes y esto es un preámbulo de un montón de lesiones que va a tener este paciente por las ulceraciones, por la forma en que los puntos de apoyo de la superficie de la planta del pie se alteraron, empiezan a tener fricción y todo lo demás. Una infección superficial, en este caso, de este paciente. Digamos que aquí está a tiempo todavía. Es una infección realmente superficial y está a tiempo, ¿no? Se puede corregir, se puede tratar. Llama la atención, perdón, doctor, los vasos, eso moradito, digamos, esos vasos que se ven ya como oscuros, puede ser también un indicativo de que ya el mismo paciente puede decir, ah, caray, ya como que mis venitas ya están tapadas. No, esto es una imagen que muestra solamente algo de insuficiencia circulatoria de tipo venoso. Lamentablemente, la circulación que se ve afectada en el paciente diabético, es la microcirculación, la que no se ve, la que solamente se puede detectar el cambio a nivel microscópico. Correcto. Aquí es macroscópico. Una deformidad también no necesariamente asociada a la diabetes, pero que la acompaña con mucha frecuencia. Este paciente, por ejemplo, tiene una deformidad que conocemos como alus valgus o juanete. Si este paciente no utiliza un zapato adecuado, la fricción que va a ocasionar esa saliente ósea, esa desviación sobre una superficie de un zapato, va a terminar por lesionar la piel, ulcerarla o erosionarla y rápidamente va a adquirir un problema. De ahí se puede convertir en pie diabético, ¿no? Perfecto. Oye, vamos al corte. Ahorita continuaremos con algunas otras de las imágenes que están muy interesantes. Aquí, por ejemplo, se ve el tobillo, que también el talón, ¿verdad? Que es muy frecuente también en que se infecta, se lesiona. Y bueno, les agradecemos. Tenemos ya algunas preguntas del público. Vamos al corte. El menos tiempo posible. Ojalá que aquí producción nos apoye para regresar rápidamente y poder cubrir el resto de la información. No tardamos, regresamos.
Regresamos al programa Acontecer Médico. Estamos en la recta final. Si por algo no tenemos la oportunidad de responder todas sus llamadas, háganlo a través de nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Tenemos por ahí algunas recomendaciones. No sé si las pudiéramos poner ahí en la imagen, si no continuamos con el tema. Bien. Vamos a hacer algo interesante acerca de esto a través de internet. Por el tiempo y ahorita sería difícil saber quién se lleva las valoraciones. Mándenos un correo si están interesados en que estas 10 valoraciones sin costo en la clínica especializada en tratamiento integral del pie diabético Podius, de recién apertura aquí en Guadalajara. Llámenos y nosotros le hacemos pasar ya la lista de quienes van a asistir aquí al doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, director de esta clínica. Si les parece, utilizamos esta mecánica para que, bueno, obviamente puedan aprovechar este beneficio. También igual, si en este momento nos están sintonizando, nos pueden llamar también posteriormente al 3719-9763 y también con gusto ahí los podemos anotar. Bien, continuamos entonces con lo que es ya la recta final del programa y decíamos entonces que definitivamente aquí lo más importante, ya como digamos alguna de las conclusiones que podemos ver, es que hay que controlar la diabetes. ¿Cómo se controla? Pues lógicamente manteniendo sus niveles de azúcar bajos en la sangre. Un punto bien importante, si ya de por sí la glucosa alta en sangre espesa la sangre y la hace más espesa, vaya, no fume. El fumar restringe la circulación de la sangre a los pies. Acuda periódicamente con su médico, su podólogo también. Y obviamente en este caso uno mismo hay que estar revisando sus propios pies, porque obviamente qué mejor que uno mismo diga, ah caray, esto no estaba ayer, ahora ya está, hay que ver qué pasa, ¿no? Asegúrese de que no tengan heridas, ampollas, enrojecimiento, hinchazón o problemas de uñas. Y utilice un espejo de mano para checarse la planta de los pies. Fíjate que es una buena recomendación, ¿no? Porque de repente sí, pues es que no me di cuenta. Pues póngase un espejito y hágase revisar regularmente los pies por un médico especialista, tanto en pie y tobillo, quien lo ayudará a prevenir las complicaciones de las que hemos hablado esta tarde y que causa justamente el pie diabético. Hay algo también que es muy importante y yo hago la invitación también, la limpieza. Y también a los médicos, chequen los pies cuando vayan a consulta a sus pacientes, no la muelen, o sea, ya están ahí, ya le están cobrando la consulta, nada les pasa si le quitan los zapatos. Pero bueno, para que se animen más los médicos, manténganlos limpios, que no estén malolientes, lávelos utilizando una toalla suave, hay que tratarlos, ahora sí que con algodoncito, también con agua tibia, no muy caliente, porque una quemadura por ahí también puede ser un problema. Hay que secarlos sin frotar, que la toalla absorba el agua y también en este caso hay que poner una crema hidratante para evitar que por la resequedad se hagan algún tipo de grietas y que esto también vaya a causar algún problema. Algo muy importante también que no se aplique la crema entre los dedos porque esto puede desarrollar algún tipo de hongos, que bueno, igual como las bacterias, pues puede también causar algún tipo de problema. Bien. Pues aquí por último vemos que el podólogo puede cortarle sus uñas, pero si usted lo va a hacer, pues despunte las esquinas con cuidado. También en este caso no la recorte demasiado, la uña a veces se encarna por esta situación y lo que ya habíamos comentado, los callos ni las callosidades no se hagan sus cirugías ahí como de que pues agarra una navaja y pues total no pasa nada, sí pasa. Lo de las almohadillas medicadas, que a veces también las cuestiones cáusticas o ácidas puede ocasionar problema. Lo de los calcetines y medias, ahorita nos comentas si tú tienes por ahí algún tip. Hay que cambiarlas también frecuentemente, hay que escoger bien qué tipo de calcetín, que no sea muy elástico, que no nos corte más la circulación de lo que por sí pueda haber. Lo del frío también igual hay que evitar, mucho diabético no sé por qué padece de mucho frío y bueno, duerme con calcetines. Es parte eso de la neuropatía es parte, diabética, ¿no? Entonces eso sí, ahorita me lo comentas, pero eso es también interesante. Y una recomendación yo les diría, vayan con un podólogo, pero pregúntenle si tiene y está capacitado si tiene preparación y está capacitado para atender a diabéticos. Y definitivamente, si nota que hay algo anormal en sus pies, de inmediato póngase en contacto con su médico y en este caso, bueno, ahora que ya tenemos a Podius, que se comuniquen a la clínica Podius. Bueno, pues yo creo que aquí las recomendaciones, me gustaría que también tu doctor ahora nos dijeras qué es el paso siguiente, qué se puede ofrecerle a un diabético y qué puede esperar de Podius, de la clínica que tú llevas a cabo, digamos, ya aquí en Guadalajara. Bien.
Una vez que sabemos que el paciente es diabético y que tiene problemas en su pie, le damos toda la información que él requiera, ¿sí? Nos encargamos de todo su proceso educativo, todo lo que acabas de mencionar, que son parte de los lineamientos generales. Claro. Le indicamos cómo asearlos, cómo cortar sus uñas, cómo valorarlos periódicamente, cómo acudir, con quién acudir cuando lo requiera, que siga estrictamente las indicaciones del médico que él lo esté tratando en el aspecto de carácter metabólico, ¿sí? De su endocrinólogo, su médico internista, su médico general, cualquiera de ellos. Correcto. Pero que le siga al pie de la letra, que no se olvide nunca que es diabético 7 días a la semana, 24 horas al día. Qué importante comentario, sí. La información, además debe tener información adicional, por ejemplo, los calcetines deben ser siempre de color claro, eso es algo que se olvida muchas veces mencionar. Y esto es básicamente porque el color claro permite que se resalte si hay material purulento o serohemático o sanguinolento, se detecta rápidamente. Un calcetín de color oscuro lo absorbe y no se percibe. Deben ser sin costuras, deben ser de un material absorbente, preferentemente solo algodón y muy poca licra. Ahora hay nuevas líneas de calcetines especiales para diabéticos que también los ofrecemos a nuestros pacientes, al igual que el zapato. El solo hecho de utilizar un zapato adecuado tempranamente disminuye hasta en 50% la posibilidad de ser amputado. Ah, qué bien. ¿Sí? Y uno de nuestros logos, nuestras máximas, de nuestros eslóganes es evite amputaciones. ¿Sí? Claro. Y se pueden evitar aplicando estos principios muy sencillos y buscando atención especializada por personal calificado de manera periódica. El zapato o el calzado que expone, digamos, por ejemplo, quien anda en sandalias o la mujer que usa zapato que están los dedos en descubierto, ¿son o no recomendables? No son recomendables, sin embargo, en vista de que la mujer en particular busca también algo que resulte estético, porque un zapato diabetes, y dice que no cuida sus hábitos, o sea, como que no acepta la enfermedad y no hace caso. ¿Cómo inducir a aquellos jóvenes que padecen de diabetes que no tengan miedo a la enfermedad? O sea, que pues es como cualquier otra cosa, simplemente tienen que modificar su estilo. ¿Usted, qué consejo le darías aquí a la señora Elizabeth García? Aunque resulte cruel, esto viene de una experiencia de algo que leí hace muchos años. Dice, cuando alguien se fractura un brazo y se siente que es la persona más desdichada del mundo, si usted se siente así, visite un amputado. Para que vea que no es lo mismo tener un brazo o una pierna fracturados que haberla perdido. Cierto. A estas personas yo les digo, acompáñanos un día para presentarles en las sesiones informativas que tenemos destinadas para los pacientes, para nuestros pacientes, los alcances de la enfermedad, ¿sí? Quien no conoce a lo que se enfrenta probablemente no le dé la importancia que tiene. Es cierto. Conociéndolo, viéndolo, es innegable. Claro. O sea, no podemos obligar a nadie a que haga todo lo que le digamos, es una cuestión de aceptación voluntaria. Pero es una recomendación enfática que hacemos nosotros. Si no hace esto, con nosotros o con quien sea, eso es lo de menos, ¿sí? Tarde o temprano, el que va a pagar las consecuencias es el paciente. Claro, por supuesto. Aquí tengo una pregunta interesante de Juan Carlos López. Dice que si el hacer deporte puede provocar pie diabético. Yo me supongo por la constante. No, roce, de hecho, el deporte y el ejercicio, la actividad física, no solamente no están contraindicados, sino que son altamente recomendados. Nomás hay que cuidar el calzado. Pero hay que cuidar cómo, calcetín, cuándo calzado. Y con qué, exactamente. Claro, calcetín, perfecto. Zapato adecuado, el tiempo necesario y su revisión posteriormente de haber hecho cualquier tipo de actividad física. Muy bien, el doctor Francisco Ruiz, bueno, te felicita, doctor Ortiz Covarrubias, por la clínica, por la apertura de tu clínica. Gracias. Y a mí me felicita por el programa. Doctor Francisco Ruiz, bueno, ya les comento que próximamente vamos a tener con él algunos programas ahí, nomás que estuvo fuera, pero él maneja la clínica de osteoporosis del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y queremos que también en lo privado, así como lo estamos haciendo con nuestro buen amigo el doctor Alejandro Ortiz, vamos a estar haciendo algo sobre lo que es la cuestión de osteoporosis, de tratamiento, prevención, etcétera. Pero bueno, gracias por estarnos viendo como siempre, mi estimado doctor Ruiz. Y bueno, pues entonces aquí en este caso la propuesta de Podius es evitar amputaciones. Así entonces, ¿qué más nos podrías tú compartir de que alguien que va a tu clínica pues pueda tener esa atención adecuada? De hecho, todo paciente que se acerca a nosotros va a recibir la mejor atención que nosotros le podamos proveer. ¿Psicológica, por ejemplo? Por supuesto. O sea, el ámbito en el que nos vamos a manejar es multidisciplinario. Qué bien. Prácticamente todas las disciplinas médicas y paramédicas, como la podología, que no es médico propiamente, pero paramédico, también le ofrecemos ese servicio. O sea, el paciente puede llegar ahí y sentir que va a ser atendido en todos los ámbitos y todas las esferas de su problema. Claro. Y que para cada problema que el paciente tenga, nos diga o detectemos, tenemos seguramente alguna solución. ¿Tú recomendarías, por ejemplo,
que quien tenga diabetes y tenga sus pies sanos ahorita, acuda a tu clínica. Sí, claro, porque Eso lo es que nosotros queremos óptimo, es que esos pies sanos sigan siendo pies sanos, exactamente. Correcto. En ocasiones hay algunas personas que tienen sus pies bien o la parte del pie normal, pero la parte, digamos, de la rodilla hacia lo que es el tobillo empieza a tomar un tono violeta, negro a veces. ¿Qué se recomienda? ¿Sería ya un indicativo de que tienen que hacerse algo? Puede ser parte del síndrome de pie diabético o puede ser, junto con el pie diabético, insuficiencia vascular, sobre todo de tipo venoso. ¿Y esa parte ustedes también la ven? Podemos ofrecer tratamientos. De hecho, parte de las terapias de las que seguramente podremos hablar más adelante que ofrecemos en la clínica tienen como intención justamente no solamente la cosa de pie diabético, sino mejorar también las cuestiones de tipo vascular. Claro. Asociadas o no a diabetes. La cirugía específica, porque luego por ahí se dice que hay una cirugía que reconstruye el nervio, reconstruye los vasos y todo. O sea, ¿se sabe clínicamente, hay alguna bibliografía sobre eso de que funcione? Es una información de carácter más anecdótico que de carácter técnico-científico. Correcto. ¿Sí? No he tenido yo oportunidad de leer un artículo validado o revisado por un comité que determine eso. Sin embargo, sé que hay algunas personas que lo ofrecen como parte del servicio. No podría yo hablar más al respecto porque no lo conozco. Claro, y les puedo yo comentar que el doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, doctor, bueno, pues tú eres investigador también de la Universidad de Guadalajara. El doctor Alejandro Ortiz Covarrubias es, digamos, también de los investigadores que muchas empresas farmacéuticas ponen en sus manos nuevos tratamientos, prueba, digamos, en pacientes, en fin. La verdad es que es un líder de opinión en infectología y tiene una preparación muy, muy fuerte. Por eso, bueno, en Acontecer Médico, como siempre lo hemos dicho, le damos cabida a todos estos médicos que vienen con evidencias, con clínicas, con bibliografía y que de alguna forma son tratamientos serios. Porque yo creo que, doctor, aquí es bien importante también, en este caso, que no se dejen sorprender, que no, por ejemplo, porque pues ya ves que ahora se usa mucho en la televisión, que sacan un comentario y diríamos ahorita, si usted tiene dolor y tiene comezón en sus pies, chéquese su pie, y luego ya vendría el comercial, ¿no? Y tome el producto fulanito porque ese lo va a aliviar, ¿no? Entonces lo hemos visto con hemorroides, lo hemos visto con cantidad de cosas. Eso para mí es charlatanería, doctor. Hay mucho de charlatanería en todo eso. Esto es básicamente educación, prevención, claro, seria. Tratamientos validados, tratamientos conocidos, sustentados por evidencia científica publicada y validada en muchos miles de pacientes, terapias que han sido validadas también y de las que de alguna forma son innovadoras. En el momento en que tengamos la evidencia suficiente como para presentarlas como una nueva alternativa a esto, lo haremos en su momento. Perfecto. Doctor, pues queda la invitación para que pronto hagamos otro programa continuando con este tema que creo yo es muy vasto y pues agradecerte tu presencia esta tarde y felicitarte por esta clínica que ya viene la inauguración pronto. Esperemos por ahí estar presentes. Esperemos por ahí. Y a ustedes agradecerles que nos acompañaron durante esta hora. Yo creo que sus preguntas, sus comentarios van a ser muy importantes, muy enriquecedores. Entonces, escríbanos a acontecermedico@hotmail.com o llámenos al 3719-9763. Recuerden que tenemos ahí 10 valoraciones gratuitas para que aquellas personas que tengan sus pies sanos o, con mayor razón, que ya tengan algún pequeño lesión o de cualquier tipo. Ricardo Ursúa, servidor, me despido de ustedes. Dentro de 8 días vamos a tener otro tema muy interesante para que estén al pendientes y próximamente vamos a tener una sorpresa que también ya por internet van a poder ver todos nuestros programas desde el 1 hasta el de hoy inclusive. Entonces recuerden que mañana de 1 a 2 de la tarde tenemos la repetición, pero de todos modos estamos alertas, llámenos, estamos al pendiente de sus llamadas. Muchísimas gracias y por favor cuiden su salud y específicamente aquí en este caso cuiden su diabetes y cuiden sus pies, ¿no? Muchas gracias. Dicen algunos programas televisivos, quiere comer carne, va a tener que caminar 3 días en la sierra para matar un venado, destazarlo y comérselo. Actualmente uno puede ir al supermercado, saca, paga, se lleva uno la carne. Es la facilidad. Entonces, el acceso a los alimentos es mucho mayor, uno. La segunda, este mismo acceso a los alimentos ha hecho que el movimiento necesario para obtenerlos se elimine.
lo cual nos lleva a sedentarismo. Claro. Entonces, comemos más, hacemos menos actividad física. Esto se traduce en aumento del consumo de calorías y disminución en la eliminación de las mismas. Y eso se traduce en obesidad, después diabetes. Es un problema en todo el mundo, ¿sí? No, hago la aclaración, no solamente en México. Sin embargo, en México tenemos una característica lamentable, que es que nuestra dieta está conformada predominantemente por carbohidratos. ¿Sí? El maíz es la base de nuestra alimentación y el maíz, al final de cuentas, es carbohidrato. ¿Sí? Es glucosa en forma en forma polimérica. Entonces, el maíz en su forma de taco, tortilla, tostada, tamal, torta y todo, todo lo que para todo metemos la tortilla. Todo lo que se consume en México es un aporte increíble de calorías provenientes de carbohidratos. Todas sus inquietudes y todas las preguntas que ustedes tengan, con todo gusto, nosotros le damos seguimiento a cada una de ellas. Así que bueno, pues bienvenidos a este programa y esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañen. Comenzamos. Pues efectivamente la diabetes es un mal ya de la época, es una enfermedad que amenaza a todos. Definitivamente que la obesidad es, como lo hemos dicho en muchos programas, pues es la madre de todas las enfermedades y de ahí se deriva principalmente la diabetes. Yo creo que es algo con el que se puede aprender a vivir, se puede manejar perfectamente, se puede controlar y lo más importante es aceptarlo, es enfrentar la enfermedad, aprender a vivir con ella, pero también ser disciplinado, porque si no se tiene la disciplina de seguir las indicaciones médicas, entonces sí vienen las complicaciones. Habitantes en el país, al menos 20% en las cifras más conservadoras y probablemente hasta 40% en las menos optimistas, son o pueden ser diabéticos. Muchísimo. Estamos hablando de un universo de pacientes enorme, ¿sí? Y como tú lo mencionabas hace un momento, la diabetes es una complicación de un estilo de vida que hemos venido observando en los últimos años, detonado principalmente por la obesidad. Claro. Ante esto, la cantidad de pacientes que requieren atención, la demanda a las instituciones y a los servicios de cualquier tipo de ámbito médico han sido insuficientes para poder llevar a estos pacientes la información, las medidas de prevención o eventualmente las medidas de tratamiento oportuno que puedan frenar, evitar o limitar la extensión del daño, particularmente del paciente con pie diabético. Exacto. En el caso de la diabetes, bueno, uno pensaría que México tenemos la mala fortuna de tener este problema. ¿Cómo es la situación mundial? ¿Cómo es la situación en México, país? ¿Y cómo es la situación aquí en nuestro estado de Jalisco? La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente para México. Correcto. Sí, y esto se deriva básicamente de que la facilidad del acceso a los nutrientes, a los alimentos, es ahora mucho más sencilla que antes. Anteriormente un tipo quería comer carne. Bien, pues para hablar sobre este tema y específicamente también sobre la diabetes y el pie diabético principalmente como complicación de esta tarde que vamos a estar tocando, tenemos a nuestro invitado, un buen amigo y además es un médico infectólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y que en lo privado es el director de una clínica para pie diabético, una clínica que recientemente se está abriendo y se está lanzando aquí en Guadalajara, algo que va a ser definitivamente de muchísimo apoyo para muchísimos pacientes que requieren de una orientación e inclusive de un tratamiento urgente. Bien, pues, doctor Alejandro Ortiz Covarrubias. Alejandro, pues por fin se nos hace tener un programa en conjunto, pero además yo sí quiero agradecerte a ti y a Arturo Cepeda que nos estén dando la oportunidad que en Acontecer Médico tengamos esta primicia de lanzar esta primera clínica para atención integral del pie diabético que se llama Podius. ¿Es así? Así es. Perfecto. Pues platícanos entonces primeramente cómo nace la idea y pasamos ya a lo que es el tema. ¿Qué te parece? Bien, mira, básicamente nos llama la atención que en México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en la cantidad de diabéticos. Para empezar, claro. Si tenemos un promedio de 120 millones de... Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, servidor, les doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico. Con un tema muy interesante esta tarde vamos a hablar acerca de las complicaciones de la diabetes, específicamente vamos a hablar sobre el pie diabético.
definitivamente que es un tema que muy importante porque, bueno, vamos siendo conscientes que en nuestro país pues hay un altísimo porcentaje de personas con diabetes, los que ya la tienen diagnosticada y muchos otros más que no saben que tienen ya la enfermedad. Entonces esto va a ser muy importante porque específicamente ya para aquel diabético o el que no lo sabe, hay un riesgo enorme de perder sus extremidades inferiores, llámese pie, llámese pierna. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema muy interesante porque definitivamente la diabetes, bueno, lo que hace es que la glucosa que se mantiene o el azúcar que se mantiene alta constantemente nos va a traer una serie de complicaciones muy importantes. Bueno, vamos a arrancar, les recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina 3719-9763, también les recuerdo nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com, donde van a poder ustedes estar haciéndonos llegar